Para una inteligencia artificial, el orden en que recibe la información puede literalmente cambiarlo todo. Pero ¿qué pasa cuando la lógica nos dice que el orden no debería importar en absoluto? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un descubrimiento que está sacudiendo las bases de cómo entendemos el aprendizaje de las máquinas. Esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos con lo básico, diferenciando secuencias y conjuntos. Luego, nos toparemos con un problema muy curioso sobre el orden. Exploraremos las soluciones que se proponen tanto para las entradas como para las salidas, y cerraremos con la gran lección que nos deja todo esto. Muy bien, para arrancar, es fundamental tener clara la diferencia entre dos formas de ver los datos. Por un lado, las secuencias, donde el orden lo es todo, y por otro, los conjuntos, donde, al menos en teoría, no debería importar. Pensemos en una frase sencillísima: me gustan los gatos. El orden de esas palabras crea un significado claro. Eso es una secuencia. Ahora, si metemos esas mismas palabras en una bolsa y las sacudimos como gatos me gustan, el orden se pierde, pero los elementos siguen ahí. Eso, en esencia, es un conjunto. Y aquí entra el protagonista de casi toda la IA moderna, el modelo secuencia-secuencia, o sec-to-sec para abreviar. Su poder se basa justo en esa idea de que los datos tienen un orden que importa. Lee una secuencia como una frase y escribe otra como su traducción. Es el motor detrás de traductores, chatbots, de casi todo. Y es justo aquí donde la historia da un giro inesperado. Porque, a ver, si la IA tiene que trabajar con un conjunto, como una lista de números que debe ordenar, la forma en que le damos esos números no tiene ninguna importancia lógica, así que el orden de entrada no debería afectar para nada el resultado. Esa era la suposición, claro. O sea, si le doy a un sistema los números 5, 2 y 8, o le doy 8, 5 y 2, el resultado final ordenado debe ser exactamente el mismo. El proceso de aprendizaje no tendría por qué verse afectado. Pero, ¿es realmente así en la práctica? Y aquí viene la primera gran sorpresa. Un estudio clave se topó con algo increíble. Al traducir del inglés al francés, algo tan simple como invertir el orden de las palabras en la oración de entrada, o sea, leerla al revés, mejoraba la calidad de la traducción de forma drástica. Un truco tan sencillo que iba en contra de toda intuición. Y ojo, que no fue algo de una sola vez. El mismo patrón apareció en otras áreas. Invertir oraciones mejoró el análisis de la estructura gramatical. En problemas de geometría, si los puntos de entrada se ordenaban previamente por su ángulo, los modelos eran hasta un 10% más precisos. El orden, que se suponía que era irrelevante, de repente era crucial. Lo que nos lleva a la pregunta del millón: ¿por qué algo tan simple como reorganizar los datos de entrada tiene un efecto tan profundo en estos modelos tan complejos? La respuesta, como vamos a ver, nos dice mucho sobre cómo piensan realmente estas inteligencias artificiales. Bien, empecemos a desarmar este rompecabezas. La primera parte del problema es esta: ¿cómo logramos que una inteligencia artificial lea un conjunto de datos desordenado sin que el orden aleatorio en el que los recibe termine sesgando su comprensión? Para esto necesitamos un concepto clave: la invariancia a la permutación. Suena complicado, pero es una forma elegante de decir que, sin importar cómo le demos los datos de entrada, el modelo siempre tiene que llegar a la misma idea o representación interna del conjunto, que no le afecte el desorden. La solución que se propone es una arquitectura de 3 pasos bastante ingeniosa. Primero, el modelo lee cada elemento y lo guarda en su memoria como un vector. Segundo, y este es el paso clave, procesa toda esa memoria de golpe para tener una visión global. Y tercero, escribe la respuesta basándose en esa comprensión completa y total. El ingrediente secreto aquí es el mecanismo de atención. A diferencia de los modelos que leen un dato tras otro, en secuencia, este mecanismo le permite al modelo mirar y ponderar todos los elementos del conjunto al mismo tiempo. Es como pasar de leer un libro palabra por palabra a poder ver la página completa de un solo vistazo. Esto es lo que rompe esa dependencia del orden. Y los resultados, bueno, hablan por sí solos. En una tarea tan simple como ordenar 10 números, un modelo estándar apenas alcanzaba un 28% de precisión. Pero la nueva arquitectura, leer, procesar, escribir, casi duplicó esa cifra, llegando al 50%.
Es una mejora gigantesca que demuestra el poder de este enfoque. Ok, ya resolvimos cómo la IA debe leer un conjunto. Pero ¿qué pasa cuando tiene que producir una respuesta que también es un conjunto, donde el orden de los elementos que genera tampoco importa? Aquí el problema es otro. Si entrenamos a un modelo para que genere un conjunto, pero cada vez le damos la respuesta correcta en un orden diferente, lo estamos volviendo loco. Es como intentar aprender una canción donde las notas cambian de lugar en cada ensayo. Hace que el aprendizaje sea increíblemente ineficiente. Y la solución es, de verdad, brillante por su simpleza. En lugar de forzar un orden de salida, dejamos que el modelo descubra cuál es el orden más fácil de aprender para él. El objetivo del entrenamiento cambia. Ya no es aprende esta secuencia exacta, sino aprende a producir estos elementos en el orden que te sea más natural. Y los resultados lo confirman una vez más. Como era de esperar, el orden natural de las palabras funcionó mucho mejor que un orden todo revuelto. Pero lo más fascinante es que cuando se le dio al modelo la libertad de elegir entre todos los órdenes posibles, ¿cuál creen que eligió? Pues eligió el orden natural, por sí mismo, logrando el mejor rendimiento posible. La IA descubrió la estructura más eficiente sin que nadie se la enseñara. Bueno, después de todo este recorrido, ¿qué nos llevamos? ¿Cuál es la gran idea detrás de todo esto? Porque va mucho más allá de simplemente ordenar números. Básicamente, esta investigación nos deja dos soluciones clave. La primera es para los datos de entrada, una nueva arquitectura que puede ver un conjunto completo de una sola vez. Y la segunda es para los datos de salida, un nuevo método de entrenamiento que le permite al modelo encontrar por sí mismo el camino más fácil para aprender. Todo esto nos deja varias lecciones importantes. Primero, la forma en que le presentamos los datos a la IA es absolutamente fundamental. Segundo, los mecanismos de atención son una herramienta súper poderosa para superar las limitaciones de procesar las cosas una por una. Y tercero, los modelos de IA pueden ser mucho más activos en su propio aprendizaje, descubriendo patrones óptimos por sí solos. Esto empieza a abrir esa famosa caja negra. Así que, al final, el punto crucial es este. Para la inteligencia artificial, la forma es tan importante como el fondo. La estructura, el orden y la presentación de los datos no son detallitos menores, son una parte esencial del proceso de aprendizaje. Y esta cita del estudio lo resume a la perfección. Incluso cuando la matemática pura dice que cualquier orden debería funcionar, en la vida real, un orden confuso o poco natural perjudica el rendimiento. La teoría y la práctica del aprendizaje profundo a veces no van de la mano. Y esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Si algo tan básico como el orden de los datos, que dábamos por sentado, resulta ser tan influyente, ¿qué otras suposiciones obvias que tenemos sobre cómo aprende la IA podrían estar equivocadas, esperando a que alguien las cuestione?